Se viene la Tercera Guerra Mundial. Se viene la batalla del Armagedón. Esto es lo que muchos están proclamando a uno y otro lado por lo que está sucediendo en el Medio Oriente, por la fuerte tensión entre Irán e Israel. Pero ¿será que están acertados en esto? ¿O será que la Biblia se refiere a otra cosa cuando habla del Armagedón? ¿Será que vamos a una guerra mundial como muchos están diciendo, la tercera y la peor? ¿O será que hay un conflicto mayor detrás de todo esto? Quédate hasta el final del video y a la luz de las escrituras entenderemos lo que está pasando. El 30 de julio de este año, Israel mató a Fuad Shukr en un ataque aéreo dirigido a un edificio de apartamentos en Beirut, Líbano. Shukr era un alto comandante del grupo Hezbollah. En cuestión de horas, el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, también fue asesinado en Teherán, capital de Irán. Aunque Israel no ha hecho comentarios, se cree ampliamente que ellos fueron los responsables e Irán ha prometido venganza. Las tensiones en la región no han sido tan altas desde octubre del año pasado, cuando Hamas dirigió un ataque contra Israel. A raíz de este ataque, Israel prometió perseguir a todos los líderes de Hamas. Hasta este momento han matado el Estado de Israel a casi 40,000 palestinos en la Franja de Gaza y también han desplazado a millones. Cabe destacar que la Franja de Gaza es donde tiene su sede Hamas, pero también cabe destacar que ni estos desplazados ni estos que han muerto bajo los ataques del Estado de Israel han sido miembros de Hamas, sino hombres, niños y mujeres inocentes. Matar a Haniyeh, que era uno de los principales negociadores de un acuerdo de cese al fuego, es una señal para muchos de que Israel no está interesado en la paz. En respuesta, Hamas reemplazó a Ismail Haniyeh por Yahya Sinwar, que fue el cerebro detrás del ataque del 7 de octubre. Y uno se pregunta, ¿está a punto de estallar una guerra total entre Israel e Irán? ¿Será que este conflicto podría escalar aún más? Un conflicto como este podría degenerar en algo peor. ¿Será que habrá una tercera guerra mundial en la cual lucharán por un lado Israel y sus aliados como Estados Unidos y la Unión Europea contra Irán y sus aliados que serían China, Rusia y Corea del Norte? La verdad es que en este mundo caído y en estos tiempos tan terribles, todo puede pasar. Muchos cristianos miran constantemente hacia Israel, ponen mucha atención a los acontecimientos actuales que se dan en el Estado de Israel, porque se adhieren a la doctrina, al pensamiento dispensacionalista. Este es un sistema de teología que se popularizó a partir del siglo XIX con hombres como John Nelson Darby, o también como con el doctor Scofield y su Biblia de estudio Scofield. Los dispensacionalistas insisten en que los judíos deben reclamar el monte del templo y reconstruir de nuevo el templo de Jerusalén para que así se cumplan las profecías. El problema es de que actualmente, donde antes estaba el templo judío, hoy se erige una mezquita. Y esto generaría un conflicto de proporciones increíbles. Pero los dispensacionalistas dicen que la profecía para que se cumpla debe pasar por esto. Y aunque hay millones de personas que creen esto, la verdad es que esto no tiene apoyo en las escrituras. En el momento en que el Hijo de Dios murió en la cruz, se nos dice en la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Una mano invisible, una mano celestial hizo esto. Esto está registrado en Mateo 27:51, en Marcos 15:38, en Lucas 23:45. Esto significa que los servicios del templo habían encontrado su cumplimiento en Cristo Jesús, quien es el sacrificio máximo y verdadero. En Juan 1:29 se nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta calidad, Jesús, con su sacrificio único, puso fin a
todas las ceremonias del santuario, que según Colosenses 2:16 y Hebreos 10:10 eran sombra de lo que había de venir, es decir, eran una sombra, un símbolo de Cristo. Al comienzo de su ministerio, Jesús mencionó que la adoración en el templo pronto habría de ser irrelevante. En Juan 4:21 él dijo: créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cuando Jesús salió del templo por última vez, le dijo a los sacerdotes y a los gobernantes judíos: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Pocos días después crucificaron a Jesús. La obsesión de los cristianos, de muchos cristianos, con lo que está sucediendo en Israel es totalmente equivocada. Los planes de Dios siempre han ido mucho, pero mucho más allá del estado literal de Israel. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 9 y verso 6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Jesús también dijo en Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, no son los de un linaje especial, de una nacionalidad especial, los que Dios tiene como verdaderos adoradores, sino todo aquel, sin importar la etnia, que le adora en espíritu y en verdad. Y el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El destino de la nación literal de Israel no es reconstruir el templo y ofrecer sacrificios sin sentido porque ya el verdadero sacrificio, Cristo Jesús, ya vino y ya fue sacrificado. Definitivamente, como dice Romanos 10:1, el deseo de Dios para Israel es que sean salvos. Pero también debemos recordar lo que dice Romanos 10, versículos 12 y 13, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es imposible predecir lo que va a pasar en la política del Medio Oriente o en la política mundial. Sin embargo, los conflictos entre países son solamente un síntoma de un conflicto mayor, del verdadero origen de todas las guerras y conflictos que han habido y aún habrán en este mundo. Un conflicto, una guerra que inició en el cielo, cuando, según nos dice Apocalipsis 12, versículo 7, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Y se nos ha advertido en Apocalipsis 12:12 que el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Esta es una guerra espiritual que involucra el destino de cada hombre, de cada mujer y de cada niño en la tierra. Cada uno de nosotros debe elegir un lado. Podemos elegir el lado de Cristo, que según Efesios 5:2 nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. O podemos elegir el lado de Satanás, quien nos dice Juan 8:44 es homicida y mentiroso. Esta guerra culminará con lo que los cristianos conocemos como la batalla del Armagedón. Esto según Apocalipsis capítulo 16 y verso 16. Como Armagedón se refiere a un lugar literal en Israel, donde se dieron muchas batallas antiguas, muchos cristianos están esperando que allí se produzca un conflicto, pero esto es erróneo, ya que la Biblia nos dice que esta batalla final es de índole espiritual y es global. Si bien es cierto en Apocalipsis 16, verso 16, se nos habla del lugar Armagedón, se nos dice en el verso 14 del capítulo 16 de Apocalipsis, espíritus de demonios hacen señales y salen a los reyes de la tierra y del mundo entero para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios. ¿Ya ves? No está hablando de un lugar literal, no está hablando de una guerra física, está hablando de una guerra espiritual, la batalla final de aquella guerra que comenzó en el cielo entre Cristo y Satanás. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 14 y verso 12 que la victoria será de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Aquellos que han proclamado como su líder, como su rey, a Jesús, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores, según Apocalipsis capítulo 19 y verso 16. No te dejes engañar más. Satanás quiere desviar tu atención para que te concentres en una guerra, en una batalla sin significancia espiritual, y que así no pongas tu mente, no pongas tu corazón, no te pongas a entender el verdadero conflicto entre Cristo y Satanás. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de Cristo, quien murió por ti, o del lado de Satanás, quien te engaña y te quiere destruir? Hoy es el día de que decidas. Yo te invito en el nombre de Jesús a que te decidas por Cristo Jesús. Y entonces la victoria final será tuya, porque Cristo ya obtuvo esa victoria en la cruz del Calvario.